Buenos días. Esta semana estamos con el training sobre la culpa para liberarnos de la culpabilidad. Y bueno, pues hemos estado trabajando varias actividades, aparte de los contenidos teóricos. Y bueno, vamos haciendo distintas acciones que nos van poniendo en la, en la apertura a liberarnos, a empezar a liberarnos de la culpa. Y pues ayer me llegó un comentario de una de las personas que lo está haciendo, de una de las personas suscritas, que además es una persona que se ha formado conmigo y hemos tenido sesiones, bueno, que nos conocemos. Y me decía que estaba encontrando una resistencia y que era que el hecho de liberarse de la culpa le parecía que iba a implicar liberar también a los demás, a otras personas que le han hecho daño en su vida, de la culpa, y que se agarraba a ella no quería, no quería soltar ese ese sentimiento acusatorio a personas que la habían dañado. Entonces le daba miedo liberarse de la culpa porque no quería perdonar o no quería olvidar, ¿no? O no quería disculpar a personas que le habían hecho daño a lo largo de su vida. Entonces, es verdad que esto, ella me preguntaba, ¿no? ¿Es normal? ¿Le pasa a más gente? La culpa es bidireccional, claro. O sea, cuando yo me culpo, soy una persona con tendencia a culparme, a sentir culpa, a utilizar, ¿no? Bueno, tener ese sentimiento hacia mí y todos los mecanismos que implica, ¿no? El juicio, claro, para que haya culpa tiene que haber primero juicio, ¿no? Un juicio además muy fuerte. Y después la voluntad de penalizar, la voluntad de castigar de alguna manera, de corregir a través del castigo. Eh, bueno, un montón de creencias, ¿no? Entonces, claro, cuando todo eso está presente, para mí, yo siento culpa, también está presente en mi manera de relacionarme, no solo conmigo, sino con los demás. Y tiendo también a culpar a los demás, a culpabilizarlos, a, a desear una penalización para ellos, a, pues a sentir, ¿no? Ese rencor o, esa, o ese sentimiento, ¿no? De acusación y de culpabilización a otros. Eh, entonces, claro, sí que puede surgir ese miedo a disculpar, ¿no? Si yo me disculpo, si soy indulgente conmigo, voy a disculpar, voy a ser indulgente con los demás y quizás pierda esa conciencia del daño que me hicieron y esa conciencia de bueno y de lo que me protege, ¿no? Esa conciencia del daño que me hicieron, sobre todo cuando se trata de personas que a lo mejor han sufrido abusos bastante violentos, ¿no? Que dices, bueno, es que yo no quiero olvidar esto, ¿no? No quiero olvidar esto porque recordar esto es lo que me protege, ¿no? Y tener un sentimiento acusatorio tan fuerte, pues quizás también. Entonces, claro, ver cada una en qué nos estamos agarrando. Pero la cuestión es que el sentimiento de culpa, de culpabilizarnos y de culpabilizar a los otros, hola Gloria, ¿qué tal? Estaba hablando, ¿no? De la culpa. Tú estás en el training.
No sé si lo estás haciendo, si quieres contarnos algo. Bueno, contarme porque solo estoy yo, pero ya lo verá alguien, la gente en diferido, si lo estás haciendo, si te está gustando. Decía que me había llegado, me ves mientras puedas, ¿vale? Había llegado una duda de una persona que decía que liberarse de la culpa le daba miedo porque sentía que eso implicaría también liberar a los demás de que le habían dañado. Te está gustando mucho, me alegro. Bueno, pues esta persona decía que estaba sintiendo una resistencia a liberarse de la culpa porque sentía que esto significaría liberar también a los demás. Y había personas que le habían hecho daño en su vida que ella no quería liberar, a las que ella no quería liberar, a las que ella no quería perdonar. Entonces, liberarse de la culpa probablemente implicaría liberar también, perdonar también a estas personas, y es lo que a ella le generaba tanta resistencia. Entonces es verdad que el trabajo de liberación de culpa implica un compromiso con el perdón. Hay un trabajo de perdón y hay un trabajo de indulgencia, ¿vale? Pero ser indulgente o perdonar, ser autoindulgente sobre todo, no implica perder la responsabilidad o olvidar, ¿no?, la responsabilidad, o despistarnos de la responsabilidad, sino todo lo contrario. Entonces, el liberarse de la culpa implica que vamos a liberarnos del sentimiento de culpabilidad tóxico que nos está bloqueando, que nos está paralizando. Y generalmente esto es bidireccional y también vamos a sentirnos más liberadas en cuanto a la percepción o a la acción de culpar a otros de lo que nos pasa. Pero de lo que se trata es de generar un sentimiento de responsabilidad con una misma y con los demás, como para reemplazar al sentimiento de culpa. Es decir, lo que estamos buscando es reemplazar un sentimiento, una vivencia tóxica y autodestructiva de la culpa por una vivencia sana de la culpa, que es la responsabilidad, ¿vale? No nos vamos a quedar en el vacío. Pero lo que sí que quiero decir aquí, la culpa, tanto la tóxica como la sana, son mecanismos bidireccionales, ¿vale? Cuando yo me culpo de una manera tóxica y bloqueante, también tiendo a culpar a otros. Me culpo a mí, culpo a otros. Y cuando yo me responsabilizo, también veo a los demás con la responsabilidad de cada uno, ¿vale? Entonces, esto que planteaba esta alumna, que le daba miedo prescindir de la culpa, porque pensaba que así prescindiría también de la rabia, del enfado que tenía hacia las personas que le habían dañado. Claro, ella estaba percibiendo algo que es así, ¿no? Porque esta culpa es bidireccional. Entonces, bueno, pues es verdad que luego, pues en este caso, vamos a trabajar, ¿no?, con ella este tema, pero lo que quería contaros, ¿no?, y que tenemos que ver, es que la culpa es bidireccional, que culpamos a otras personas, ¿no? Y quizás tendríamos que, en el trabajo de culpa, es importante que veamos a quién culpamos, de qué culpamos, ¿no? Cómo estamos juzgando, ¿no?, a las que... Gloria, un beso. Vale, luego nos vemos. ¿A quién estamos culpando, ¿no?, y cómo estamos culpando? Para ver también cómo nos culpabilizamos a nosotras mismas, ¿no? Porque está muy reflejado, está muy
se refleja mucho la culpa, la culpabilización de una misma con la culpabilización a otras personas, con el, con el culpabilizar a otros, ¿vale? O sea, van de la mano. Alejandra, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que ver cómo el trabajo de culpa o la vivencia de culpa está muy reflejada en la culpabilización a los demás, en la relación con los demás también, cómo me relaciono con los demás. Y en este círculo de violencia, en este círculo de violencia hacia una misma y hacia los demás, porque la culpa es violenta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en el training lo vamos a ver. Quiero que lo veamos aunque sea por encima, pero sí que no quiero que termine el training sin que toquemos este aspecto, ¿no?, de la culpabilización a otras personas, porque nos va a hablar mucho de cómo nos culpabilizamos a nosotras. Cuando culpabilizamos a otros, estamos viendo cómo estamos juzgando a otros, de qué manera, ¿no? Y esa tendencia de juicio también la utilizamos contra nosotras mismas o hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces esto nos va a dar muchas pistas de qué mecanismos estamos poniendo en marcha. La culpa al final es un mecanismo que nos ayuda y nos permite desresponsabilizarnos. Es decir, yo me culpo, me siento fatal, caigo en la más horrible de las tristezas y del arrepentimiento, con vergüenza, con todo este malestar, esta incomodidad tan fuerte. Y esto me deja en un estado pues bastante depresivo, que no me permite hacerme responsable, ¿no? Hacerme responsable de lo sucedido, intentar reparar el daño, comprometerme con la transformación, ¿no? Me quedo en el dolor y en el enfoque, en la falta, ¿no? Enfocada en la falta. Cuanto más enfocada esté en la falta, más probabilidades tengo de repetirla. Cuanta más atención le pongo a algo, más probabilidades tengo de que vuelva a producirse como reacción propia. Pero también me enfoco en la falta de los demás, en el fallo de los demás, juzgo y sentencio, ¿no? Y la culpa tiene mucho que ver con esa creencia en que quien obra mal merece un castigo para corregirse. Y os pasará que como madres prescindís de castigos y sabéis que el castigo no sirve para nada, es violento, daña el desarrollo, todo eso. Pero luego cuando se trata de culpas, esa creencia en realidad está sosteniendo, ¿no? Está sosteniendo la dinámica. La persona que obra mal merece un castigo emocional, ¿vale? O sea que sí que tenemos que darle mucha vuelta a los castigos emocionales, porque sí es verdad que a lo mejor un castigo más práctico, ¿no?, como una retirada material, ¿no? Pues no te dejo jugar con el ordenador, o no vamos al parque, o pues te quedas en tu habitación, o lo que sea, ¿no? O no comes chocolate. Esos castigos sí que los entendemos como castigos, pero hay castigos mucho más imperceptibles, menos observables, que son los castigos emocionales. Y ahí está la culpa, ¿no?, como otro castigo emocional. Y bueno, pues cuando culpabilizamos a otro, ¿no?, también que, estamos buscando, creyendo que esa persona merece un castigo, aunque sea emocional, aunque no sea un castigo físico o un castigo práctico, sino un castigo emocional. ¿Vale? Entonces tenemos que ver también ahí qué ideas, qué creencias están sustentando esto, ¿no?
la propia culpabilización y la culpabilización a los demás, ¿vale? Porque van de la mano, van, van unidas, son un reflejo la una de la otra, porque hay muchas creencias y muchos pensamientos que lo sustentan, ¿vale? La culpa es un sentimiento sociomoral y entonces, bueno, pues está sostenido por creencias sociales. Así que está muy unido, ¿no? Lo que siento hacia mí en cuanto a culpa de lo que pretendo también hacia los demás, ¿no? Mi propia culpabilización y la culpabilización a los otros. Entonces todo esto, bueno, pues es importante contemplarlo y, y nada, y es lo que venía a contar. Nada, os agradezco a las que me hayáis acompañado, os agradezco mucho a las que estáis en el training, somos más de 1000 personas trabajando la culpa esta semana y hoy seguimos, hoy es el 4.º día del training gratuito y nada, pues creo que es un trabajo que es imprescindible para cuidar de la salud emocional de las personas, especialmente de las mujeres, ¿no? Porque la culpa también tiene perspectiva de género. Bueno, pues os agradezco un montón haberme escuchado y os agradezco un montón a las que estáis en el training que estéis. Un abrazo.